Es noticia Ecuador. Cerca de 547,000 venezolanos han llegado a este país en lo que va de 2018. La crisis humanitaria provocada por este éxodo de miles de venezolanos que recorren América del Sur escapando del régimen de Maduro obliga a los gobiernos de la región a adoptar medidas. En Ecuador, las zonas de frontera se han declarado en emergencia humanitaria para poder atender a las miles de personas que cada día ingresan al país. Jean Paul Bardellini en Quito tiene más información. Jean Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Es que este éxodo continúa y son miles los venezolanos que aseguran seguirán llegando en los próximos días al Ecuador. Por eso, el gobierno de Lenín Moreno Garcés ha dispuesto esta emergencia humanitaria que en zonas de frontera implica la movilización de recursos para atender a estas miles de personas que huyen del gobierno de su país. Con la declaratoria de emergencia humanitaria, el gobierno de Ecuador intenta acelerar los trámites migratorios de los miles de venezolanos que buscan ingresar al país. Así, policía y personal de migración se ha desplazado a la frontera para identificarles y encolumnarles y de igual forma enviarles a las carpas. Pero también se ha puesto en alerta las unidades médicas. Y también movilizamos unidades móviles, como en este caso, cuando se superan las 6,000 personas acá en el puesto de Rumichaca. Y es que la migración de venezolanos está fuera de control, al punto de colapsar todos los servicios. 4 o 5 días pasando hambre y miseria aquí bajo la lluvia, bajo el frío, ¿me entiendes? Solo en los primeros días del mes de agosto, más de 30,000 venezolanos ingresaron por el puente internacional de Rumichaca. Más en las últimas horas, se ha registrado también el ingreso de miles más por el puente internacional del río San Miguel, que une la Amazonía colombo-ecuatoriana. La mayoría caminó más de 1.400 kilómetros, atravesando Colombia. Fueron casi que 10 días de viaje para poder llegar acá. Salimos desde Terminal de la Bandera, Caracas. El día domingo fue un poco traumatizante llegar acá. De hecho, fue muy fuerte por la cantidad de venezolanos que llegamos acá a la frontera. Vienen chorros, caravana de gente caminando, pidiendo cola. El venezolano está saliendo con mucho sentimiento a otros países. Y no es porque nosotros queremos ir de turista, pues no estamos saliendo para eso, señor. Estamos saliendo para sobrevivir. Pero muy pocos dicen querer quedarse en Ecuador. Los demás buscan ayuda para continuar con su viaje. Hacia Perú, o sea, buscar un trabajo, una estabilidad para mandarle a nuestra familia en Trujillo, para mandarle allá en Venezuela. En lo que todos sí coinciden es que a Venezuela, al menos por ahora, no volverán. Mientras este gobierno esté lamentándolo mucho, muchos venezolanos no van a regresar. Maduro, observa, pana, observa todo esto. No te da dolor que los venezolanos estemos aquí pasando trabajo. Pana, vete de Venezuela, hermano, queremos volver al país. Mas lo cierto es que se desconoce la cifra oficial de venezolanos que habrían ingresado en los últimos meses al Ecuador. Se espera en los próximos días. Hay un pronunciamiento oficial tanto del Ministerio del Interior del Ecuador como de la Cancillería. Mientras tanto, el municipio de Quito también ha declarado una emergencia humanitaria para los cerca de 20 albergues que mantiene en esta ciudad y que se están acondicionando para recibir a los ciudadanos venezolanos que llegan acá, a la capital ecuatoriana. Esa es la información que tenemos desde Quito. A esta hora ustedes van a continuar con más de la tarde. Hasta pronto. Gracias, Jean Paul. Buena tarde también para ti. Quiero saludar en esta parte del programa a Ricardo Camacho. Él es voluntario del albergue San Juan de Dios, allí en Ecuador. Uno de los albergues, entiendo, y ya lo vamos a conversar con él, que recibe mayor número de venezolanos. Ricardo es exfuncionario del Comité Internacional de la Cruz Roja y es analista en temas de seguridad y derechos humanos. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Ditani, un cordial saludo a usted y a todos los televidentes de TN24 desde Quito, Ecuador. Señor Ricardo, evidentemente hay una crisis en muchos países de la región. Principalmente se había enfocado en Colombia porque recibía el mayor impacto y lo sigue recibiendo a través de la frontera. Pero ya vemos que en los últimos días se ha decretado la emergencia humanitaria en Ecuador. Este volumen ya se está haciendo inmanejable de nacionales venezolanos que están pasando al Ecuador desde Colombia. Ya, y también el pronunciamiento que lo voy a hacer es como analista de seguridad por favor, y como voluntario, y no representa en ninguna instancia el Estado ecuatoriano. Mire, el Ecuador ha tenido 4 etapas de la época venezolana, ¿sí?, de la migración. La primera se detecta hace 2 años, tenemos una fuerte migración venezolana por el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil.
Este fue un nivel económico muy alto, de personas que trabajaban en PDVSA, técnicos petroleros, marketing. Es gente universitaria, con profesional que con la crisis venezolana llegó. La segunda etapa ya las personas nos empiezan a llegar en bus, es decir, contratan un bus desde Cúcuta hasta el puente Rumichaca y después hasta Quito o el destino que deseen. Esta segunda etapa también son de universitarios, gente profesional, pero con un poquito menos de recursos. Un pasaje llegó a costar hasta $200. La tercera etapa que nosotros tuvimos es la de los jóvenes que empezaron a llegar por tandas, es decir, salían de Cúcuta hasta Bogotá, en Bogotá trabajaban unos días y después llegaban a Cali y iban avanzando poco a poco. Y la cuarta oleada que nosotros tenemos ahorita de hermanos venezolanos es de los pobres entre los pobres. Es decir, ser pobre no es ninguna humillación, ninguna falta de respeto a los derechos humanos, sino que significativamente estas personas vienen caminando. Personas vienen en bicicleta, en silla de ruedas, y se demoran 28 días o 30 días en llegar hasta el puente de Rumichaca desde Cúcuta. En bicicletas y en silla de ruedas. Yo la llamo, señor Ricardo, esta es la ola del desespero. Esta última etapa es la etapa del desespero. Sale el que pueda y como pueda, simplemente porque en Venezuela no hay comida, no hay medicamentos, no hay condiciones de vida, y para sobrevivir la gente está simplemente cruzando la frontera en la primera oportunidad que puede. Esta es la oleada, como usted señala, la cuarta, la que está recibiendo el Ecuador en este momento. Exactamente, esta es la cuarta oleada que nos está golpeando más en este instante. Ahora, porque teníamos, digamos, en el puesto migratorio de Rumichaca, y hoy se nos ha abierto un nuevo frente en la parte de la Amazonía, que hablaron en el río San Miguel, en el reportaje, es que teníamos un ingreso promedio de 3.500 y 2.000 señores migrantes. El puente es para explicar a la ciudadanía, y se vio en el reportaje, la frontera colombiana y Rumichaca, colombiana y ecuatoriana, está dividida por 500 metros. Es decir, las personas que sellan la tarjeta de salida de Colombia tienen que dormir 2 días hasta que se les sellen. Y para ingresar a Ecuador se demoran 1 día, es decir, con el estado de emergencia que decretó el presidente Lenín Moreno en 3 ciudades o en 3 provincias, que son en Tulcán, en Quito y en Huaquillas, fue para agilizar y movilizar recursos. Es decir, si antes había 10 o 15 ventanillas para atender a los señores migrantes, imagínese usted, cuando hubo la primera avalancha, cuando estaba posesionándose el señor presidente colombiano, el señor Duque, algún rumor ocurrió y tuvimos en la frontera 10.000 personas. Entonces, frente a esta estampida humana, por más que tengamos 15 o 20 ventanillas, las personas tuvieron que pasar 2 o 3 días durmiendo literalmente. En la provincia del Carchi, para que nos entiendan la gente latinoamericana, es una provincia muy fría, muy helada. Inclusive para los quiteños, para los ecuatorianos, ir a Tulcán nos hace mucho frío, es una zona helada, y nos da mucha tristeza por los hermanos venezolanos. Ahora, lo que usted está viendo, señor Ricardo, es la mayoría de esta gente pasa, se queda, continúa camino, quieren establecerse en Ecuador. El mayor tráfico que está pasando en este momento, ¿tiene destino o piensan quedarse allí? Según el gobierno, y yo coincido con los datos que otorga la Dirección de Movilidad de la Cancillería y Migración, el 85% aproximadamente de los señores migrantes quieren irse a Perú, y posteriormente Perú, digamos, tiene una economía muy grande. Usted sabe, Lima tiene 8 millones de habitantes, Quito 2,5 millones, las economías no se comparan. Y después tenemos de la economía chilena, argentina y brasileña. Entonces, el gran sueño de los hermanos venezolanos es ya no quedarse en Ecuador. Yo creo que estamos en el 12% aproximadamente, entre el 12 y el 15% de personas que quieren quedarse en el Ecuador. Por eso, a nivel personal y como analista de seguridad, le hemos sugerido muy comedidamente al presidente Lenín Moreno, que es un hombre muy humano, es decir, que toda América Latina conoce las características del presidente Moreno, y le hemos sugerido crear un corredor humanitario. Es decir, si el 85%, si nos entran 6.000 personas diariamente, 5.000, y de esos quiere el 85% quiere irse a Huaquillas, pero carecen de $14 que vale el pasaje desde Quito, y de Rumichaca valdrá $18.
Estas personas vienen a Quito, vienen a los albergues, piden caridad, otros trabajan, se quedan 5 días. Si establecemos este corredor humanitario con el estado de emergencia o de excepción que ha decretado el gobierno nacional, ubicamos a las personas en una revisión médica humana, suben a los buses, saldrían unos convoyes de buses de 10 o 20 autobuses escoltados por la Policía Nacional, se les da un lunch a los migrantes y con la tarjeta andina que ellos tienen de turistas en el Ecuador, pueden ingresar legalmente hacia el Perú y continuar con su destino. Yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el Ecuador. Y las personas del 10, del 12%, el 15% que quieren quedarse en Ecuador, son muy bien recibidos de nuestro país. Imagínense que nuestra ley de movilidad humana, usted va a cualquier parte del mundo y usted sufre un accidente o la esposa llega embarazada. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, la esposa de un señor venezolano puede ir a la maternidad más importante de Quito, que es la Isidro Ayora, y puede estar hospitalizada una semana, ser atendida y no le cuesta un solo centavo. Es decir, el Ecuador no solo da ayuda humanitaria por días, sino que las personas que están viviendo aquí con visa de turista, posteriormente sacarán su visado de trabajo, que además es muy barato, cuesta $250 creo. Nosotros brindamos salud y educación para los venezolanos que se quedan aquí con sus familias. O sea, el Estado ecuatoriano está haciendo ahorita una gran inversión, no solo en el tema de decir yo en el albergue pongo 50 camas y 1000 camas, sino que las personas que están aquí, nosotros pagamos como Estado ecuatoriano la salud y la educación de aquellas personas. Esa es la, digamos, la modernidad de la nueva constitución que aprobó el Ecuador en Montecristi. Ahora, señor Ricardo, ¿cuántos albergues se han instalado para poder dar atención a este éxodo venezolano que está llegando? Usted está, por ejemplo, de voluntario en el albergue San Juan de Dios, entiendo que está a unas 4 horas del punto fronterizo. ¿Hay albergues más próximos? ¿Cuál es la dinámica, la operatividad de estos albergues? La pregunta es excelente. Como no existe ahorita el corredor humanitario, sí, lo que ocurre en Tulcán es que cuando ya pasan nuestro punto fronterizo en Rumichaca, las personas, como estamos en la cuarta oleada, como usted muy bien lo señaló, de los pobres entre los pobres, ellos no tienen ni $2 para el pasaje. Entonces vienen caminando hasta Quito, camionetas los recogen en las vías, tractocamiones, y llegan por oleadas al terminal terrestre de Carcelén. Y entonces, lastimosamente, el gobierno nacional, muy respetuoso de los derechos humanos, permitió en principio que se establezcan unos campamentos, yo diría, ilegales, es decir, con buena voluntad por parte de los señores venezolanos. Pusieron un parterre de carpas de plástico, la comunidad quiteña se volcó, es decir, cada 5 minutos llegaban camionetas con comida, pero no era una cosa organizada. Es decir, tal vez el Ecuador se equivocó en el Estado ecuatoriano de buena voluntad al permitir estos albergues que nacieron espontáneamente. Todo en la vida necesita reglas de juego. La familia, el hogar, la educación, un hospital y un albergue necesita reglas de juego. Por eso es que el presidente Lenín Moreno decreta el estado de emergencia para poner orden. Es decir, en el Estado ecuatoriano los ciudadanos migrantes tienen derechos, pero también tienen deberes. No pueden instalarme albergues en la vía pública porque no son correctos, no tienen servicios higiénicos, servicios fundamentales que deben brindar. Y entonces el municipio de Quito, en coordinación con la Cancillería ecuatoriana, ha abierto todos los albergues municipales que son en caso de desastre natural, y me imagino que la primera fase se albergó el día sábado. Sacamos un campamento de plástico donde vivían 300 jóvenes de familias venezolanas. No les faltaba comida, pero imagínense hacinados 300 personas en carpas de plástico en el frío que hace en Quito y la lluvia. Nos hemos conversado, dialogado, porque no se ha utilizado la fuerza, que es un derecho además del Estado, pero no se ha utilizado, y fueron llevados a los albergues de municipales las familias, para no dividir familias, y las personas que vienen solas están en el albergue San Juan de Dios, que es de los hermanos católicos, y ahí tenemos un cupo para 250. El municipio de Quito se ha hecho cargo del pago, porque hay que hacer un pago mínimo de $1.50 para un desayuno, almuerzo, cena, un programa de emprendimiento y el alojamiento con ducha caliente. Entonces es un albergue muy bien preparado, igual los albergues municipales. Es decir, los albergues municipales irán fomentando más a medida de que llegue el flujo de los pobres entre los pobres, que además estamos esperando un flujo aproximadamente de 10.000 en los próximos 2 días.
O sea, están esperando un flujo de 10.000 venezolanos en los próximos 2 días. Sí, detectamos que el número está ahorita en 3 o 4 mil y no los baja. Y se están demorando 2 días o 3 días en hacer la tarjeta andina en Colombia. Claro. Y nos pasan a Ecuador, donde tenemos más ventanillas. Hemos puesto, digamos, de atención, el Ministerio de Salud Pública tiene ahí médicos para revisar a las personas, vacunarles a los niños, y se está enviando acá. El problema que le digo es que se nos hace un hacinamiento muy grande en Rumichaca, porque las personas que llegan ahora no tienen $1 ni siquiera para comprarse un pan. Y entonces la sociedad civil, la que se organiza en Tulcán, un poquito los organismos humanitarios internacionales han quedado un poquito mal. No ha habido una buena organización de organismos internacionales. Ese es mi pensamiento personal. Yo creo que se pudo haber preparado mucho mejor este tema de prevención. Creo que el tema era visible, todos sabíamos lo que iba a ocurrir con el tema venezolano. Pues señor Ricardo Camacho, le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros. Gracias por los datos que nos ha dado. De verdad, muy buena tarde para usted. Un abrazo cordial, y saben que en Ecuador recibimos a los venezolanos migrantes porque sabemos del sufrimiento, como usted bien lo señaló en su expresión. Aquella persona que tiene hambre, aquella persona que sufre, que ve que su hijo no tiene medicamentos, lo único que hace es huir. Y eso para mí es un refugiado humanitario, y el Ecuador abre sus puertas a estos hermanos venezolanos.